Buenos días, profesor. Bienvenido a nuestro trabajo final de estadística descriptiva y probabilidad. Nuestro grupo está conformado por Laura Mora, Natalia Ocampo y yo, Gustavo Fernández. Para este ejercicio, nosotros elegimos el caso del Banco Nacional. Para el caso del Banco Nacional, nosotros hemos planteado un objetivo general que es identificar algunas características de los clientes del Banco Nacional de Colombia, evaluando los servicios que manejan en las diferentes ciudades del país. Esto con el fin de obtener información que nos permita analizar y tomar decisiones que aumenten el número de adscripción, mantenimiento y servicio al cliente de nuestros usuarios. Objetivos específicos. Primero, queremos realizar un análisis de los resultados obtenidos en una muestra aleatoria de 30 personas del total de la población de 200 clientes del Banco Nacional para el mes de abril del 2020. También queremos evaluar qué características son las más eficientes para lograr estrategias que aumenten el flujo de dinero de la entidad financiera. También queremos diagnosticar en qué ciudades de Colombia se encuentra el mayor y menor número de clientes. Esto con el fin de lograr estrategias que capten una mayor cantidad de usuarios en los sectores donde la presencia es escasa. Y por último, también queremos considerar si los usuarios han hecho uso de otros servicios bancarios diferente a nuestros productos estrella, para así potenciarlos y lograr una mejor satisfacción de nuestros clientes del Banco Nacional. Para el logro de nuestros objetivos, nosotros hemos clasificado las variables en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Para las variables cuantitativas realizamos 3 preguntas. La primera es cuánto es el saldo de su cuenta en miles de pesos. También cuál es el número de transacciones que realizó en cajero automático en el mes pasado, es decir, en el mes de abril. Y también cuántos otros servicios bancarios ha utilizado. Y para las variables cualitativas realizamos 3 preguntas también. ¿Tiene usted tarjeta de crédito o no? También si recibe intereses sobre su cuenta o no. Y por último, en qué ciudad maneja su cuenta. Nosotros manejamos la ciudad de Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Para definir nuestra población objeto de estudio, nos apoyamos de una muestra de 200 clientes del Banco Nacional, en la que con ayuda de Excel aleatoriamente elegimos 30 de ellos. Teniendo cuidado que no se puedan repetir, los acomodamos en una tabla poniendo el número de clientes, seguido de las variables cuantitativas mencionadas anteriormente por mi compañero y de las variables cualitativas. Las mejores medidas de centralización para este caso serían la media y la mediana. La media es el promedio que se ejecuta en una serie determinada. La mediana es el valor que se encuentra en el medio teniendo los datos organizados, pero estos datos tienen que ser variables cuantitativas. A continuación, para obtener los datos de la mediana y la media, se tiene que hacer esto en el script. Las medidas que mencioné hace un momento son solamente para X1, X2 y X3, que hacen referencia a los saldos en las cuentas, a las transacciones que se hicieron en el mes de abril y a otros servicios bancarios utilizados. Ya teniendo los datos de la media y la mediana, nos damos cuenta que la mediana es mayor que la media. Esto quiere decir que tiene un sesgo al lado izquierdo y que su asimetría es negativa. Ahora, para obtener el gráfico de caja y bigotes, lo que tenemos que escribir en el script es lo siguiente. Si analizamos el gráfico, nos damos cuenta que este gráfico no tiene valores atípicos, es decir, los valores inusualmente grandes. Ya he realizado este análisis a X1, que hace referencia a los saldos en las cuentas. Lo que vamos a hacer es lo mismo para X2 y X3. En este caso, estas dos variables se encuentran una similitud porque la mediana es menor que la media. Esto quiere decir que su asimetría es positiva. Ya teniendo la caja y bigotes de X2, nos damos cuenta que no tienen ningún valor atípico, lo mismo que X3. Calculando nuestra desviación estándar, pudimos analizar que en promedio el saldo en las cuentas de nuestros usuarios del Banco Nacional varía en 494.000 pesos aproximadamente con respecto al saldo de la cuenta promedio. En cuanto a las transacciones, en promedio varían 4 transacciones con respecto a las transacciones promedio. Y en promedio, los servicios utilizados por los usuarios de nuestra muestra varían en 2 servicios aproximadamente con respecto a los servicios promedio.
Respecto a los saldos que nuestra variable x1, la variación fue de 27,6% de la media. Con esto podemos decir que la precisión de la media es regular y la variable es heterogénea. Las transcripciones en cajeros que nuestra variable x2, las variaciones de los datos tuvieron un 39,3% de la media y la precisión de la media es regular y la variable es heterogénea. La variación de datos de los servicios bancarios prestados, que es nuestra variable x3, fue de un 31,5% de la media. Con esto podemos decir que la precisión de la media es regular y nuestra variable servicios es heterogénea. Ahora vamos a analizar un quintil, un percentil, un decil y un cuantil de la variable x2, que son las transacciones de los bancos en el mes de abril. Sabemos que cada fractil tiene su respectivo valor. En este caso, en el RStudio se tiene que poner como valor decimal. Bueno, vamos a hacer un análisis de los fractiles, del cuantil, del decil, del quintil y del percentil. Esto para la variable x2, que hace referencia a las transacciones que se hicieron en el mes de abril. Cuando hablamos de quintil, refiere que el 60% de las personas realizaron 12 transacciones o menos en el mes de abril y el 40% restante fue mayor a 12 en el mes de abril. En el cuartil, el 25% de las personas realizaron 8 transacciones o menos y el 75% restante realizó 8 transacciones superiores en el mes de abril. En el decil, el 20% de las personas realizaron 8 transacciones o menos y el 80% restante realizó transacciones mayor a 8. El percentil, es decir, el 40% de las personas realizaron 10 transacciones o menos en un cajero y el 60% restante fue mayor a 10 en el mes de abril. Sabiendo que existe una relación lineal en nuestras dos variables, nuestra propuesta de modelo sería la siguiente. Y con nuestra propuesta de gráfico, en donde determinamos que nuestra variable dependiente serían las transacciones y la variable independiente los saldos en la cuenta. Con ayuda de la aplicación R, calculamos la covarianza y la correlación, y con esto podemos decir que existe una relación lineal fuerte positiva. Y con esto podemos decir que el aumento en una unidad en los saldos provoca un aumento de 8,47 en nuestras transacciones. A continuación, lo que vamos a hacer es un análisis descriptivo de las variables x4, x5, x6, donde x4 hace referencia a las tarjetas de débito, x5 hace referencia a los intereses sobre la cuenta y x6 la ciudad donde se maneja la cuenta. Para esto vamos a recurrir a la moda, que es el valor que más se repite. En el caso de las tarjetas de débito, el valor 0 es el valor que ocurre con más frecuencia de la muestra aleatoria de las 30 personas que seleccionaron de la población, que eran 200. Lo que quiere decir que el 46,6% de la muestra aleatoria tiene tarjeta de débito. En X4, que son los intereses sobre la cuenta, 0 es el valor que ocurre con más frecuencia de la muestra aleatoria. Esto quiere decir que el 80% de las personas no reciben intereses sobre su cuenta. X6 es la ciudad donde manejan la cuenta. Al hacer el análisis de la muestra aleatoria de las 30 personas, nos damos cuenta que en la ciudad de Medellín es donde más hay concentración. Luego sigue Barranquilla, Bogotá y por último en la ciudad de Cali.